mejor de las tardes, amigos. Sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a esta revista que, para serle útil, lo tiene todo o casi todo, y por supuesto que hoy no será diferente, Raquel, y sí, me parece fascinante el tema que elegiste para este miércoles. Claro, porque es que, además de tenerlo todo, o casi todo, qué bombo me estoy dando. Conocemos de proyectos muy interesantes desde sus inicios, les damos seguimiento. Sí, siempre. Bueno, no es tanto que le demos nosotros seguimiento como que hemos ganado la confianza de grandes especialistas en diferentes materias, pero realmente la revista es muy suertuda, como me gusta decir a mí, en relación con los psicólogos, que hemos un tanto acunado aquí, hemos visto nacer sus grandes ideas. Se convierten en parte de la familia, Exactamente, y así en alguna medida vimos surgir hace 6 años ese gran proyecto de crianza respetuosa que acompaña a niños y jóvenes en el bienestar psicológico. Está cumpliendo 6 años, bueno, tiene mucho que ver con ello Roxane Castellano, esa doctora en ciencias psicológicas y profesora titular de la Universidad de La Habana, que nos ha acompañado, que yo creo que en cierta medida también nos ha enseñado a vivir mejor. Pero es que este proyecto ha ayudado a tantas familias cubanas en esos 6 años, a niños, a jóvenes, y todavía tienen tiempo de sumarse. Me dio muchísima alegría porque para mí mi manual era este, que yo lo llevé para que los niños también, bueno, los niños, mis nietos, este primero. Bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes. Exactamente, claro. Este ya lo tiene Angelitín, mi hijo, me parecía muy importante, pero ahora ya este nuevo, que, mira, es fascinante. Crianza respetuosa, preparación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Exactamente, exactamente. La UNICEF tiene mucho que ver con estos medios que ellos utilizan para poder llegar a la familia y llegar a todos, Las familias que se han incorporado han mejorado muchísimo, sobre todo los niños en casa. Y eso es el tema de hoy, ese es. El desarrollo de este proyecto de crianza respetuosa y también que nos den los tips para lograr tener en casa un buen bienestar psicológico con nuestros niños y adolescentes. Ya decía Raquel que es un tema fascinante, así que invitar a los amigos entonces a que se comuniquen con nuestro equipo y que seguro hagan alguna que otra pregunta, además de dejarnos saber qué le ha parecido sin dudas el tema de hoy. Tengo el segmento de Noticias Culturales, recibo a un joven diseñador escénico, Liesnel Reyes. Viene a hablarnos de la próxima puesta en escena del grupo Teatro Pálpito, que estrena el próximo viernes en la Sala Yaurado. Estarán viernes, sábado y domingo, siempre a las 2 de la tarde. Me decía él que es una obra pensada para toda la familia, así que pueden ir desde los más pequeños hasta los más adultos de casa. Quiero que me cuente un poco de la obra y también del trabajo que ha desarrollado, que sé que es un trabajo bien interesante para poder desarrollar esta obra de teatro. Y tengo en un segundo momento a la maestra Ivette Betancourt, esa soprano quien tanto queremos y admiramos en la revista. Viene feliz a anunciarnos su próxima presentación. Será el viernes en el Museo de la Música, esa institución tan importante en nuestro país. Los detalles del horario, si hay algún invitado, repertorio, eso usted lo va a conocer desde el segmento de Noticias Culturales, así que no se vaya, quédese, porque sin duda hoy tengo excelentes invitados. Qué bueno que, como un viejo programa que yo tenía, la vida no se detiene. Así es. Sigue a la par contigo. Y así pasa con la buena cultura en nuestro país, con nuestra televisión, con muchas cosas. La vida no se detiene. Y usted no se detiene con ella, y menos con nuestra revista. Gracias por estar ahí cada tarde, que comienza con buena música. Claro, y tú decías gracias, Raquel. Yo quiero agradecer a todas las personas que siguen interactuando por las redes sociales, que hacen fotos, capturas de pantalla a la pantalla de su televisor y la comparten en nuestras redes. Estoy pensando en Javi, en René Cruzé, en nuestro buen amigo el Conde, Alexander Conde, en fin, en muchos amigos que siguen interactuando y apoyando nuestras redes sociales de alguna manera. Gracias. También esos amigos pensamos cuando queremos compartir algún tema musical, y hoy complacemos a algunos de ellos con Hauser, ese chelista croata que tanto gusta en nuestro país y que cada uno de sus videos se vuelve viral en redes sociales. Aquí está, en la portada musical de Tarde en Casa. Cuando ya somos abuelas y tenemos a nuestros hijos grandes y vemos el alcance, la dimensión de la crianza respetuosa, el bienestar psicológico, una a veces, se flagela un poco. ¿Cómo no lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? Yo siempre me quejo un poco de no haber conocido esto, que creo que cobró fuerza por una razón personal, por una razón de sufrimiento familiar, de observación en los niños en Cuba, y todo eso se lo debemos a Roxane Castellano.
a quien le doy la bienvenida, doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente de la Facultad de Psicología. Hoy le agradezco muchísimo su presencia, la de otros profesores que se formaron bajo su tutela, y la felicito por este 6º aniversario, que es ahora en marzo, ¿no? En marzo. En marzo, que usted viene engalanada incluso. Los aretes es el símbolo, ¿no? El logo es parte de los apoyos que nos da UNICEF Cuba, que hablaremos de eso, pero en particular los aretes es ODI, Artesanías ODI, que trabaja la cerámica fría, hace maravillas y nos cogió el encargo de hacer los trabajos personalizados. Después podríamos hablar un poco de todos los que se han ido sumando, madres, padres en este proyecto, pero psicólogos. Preocupadas por qué fue esa chispa que incentiva la formación de proyectos hace 6 años. En marzo del 20 lo que teníamos era la contingencia de la entrada en la COVID y la medida de confinamiento, que fue una medida especialmente diseñada y que fue la que se aplicó con mayor rigor con los niños y los adolescentes para protegerlos a ellos como grupo vulnerable. Y en realidad entramos como parte de el proyecto Psicogrupos WhatsApp, que fue una idea maravillosa y muy útil, que agradeció mucho a la población. Nos articulamos en diferentes grupos poblacionales y nosotros estábamos trabajando específicamente con las familias con niños, niñas y adolescentes para dar apoyo en el medio de aquella situación y con la desestructuración tan grande que sufrían especialmente niños y adolescentes, que son dentro de la población los que más se impactan cuando se desarticula toda la vida cotidiana de ellos, como así ocurrió. Eso fue un proyecto que duró un tiempo, meses, no llegó al año, pero que tuvo su impronta, su valor en ese momento. Y nosotros sí seguimos porque fue un medidor adentro de los psicogrupos, que llegamos a tener 4 grupos WhatsApp en un funcionamiento frenético de una actividad tremenda en aquel momento, donde las personas agradecían mucho el acompañamiento a esa contingencia, pero todo el tiempo desde el primer día estuvieron diciendo: quédense porque los padres no contamos con acompañamientos profesionales que nos den luz para justamente que no aparezcan problemas que pueden resolverse con una cultura determinada sobre la crianza, o ahí donde aparecen escollos que son naturales de la vida, pues poder tener la preparación, los recursos para afrontarlo. Y medimos eso siempre, realmente dentro de la clínica infantil, nosotros siempre decimos, y lo enseñamos en pregrado y en posgrado también, que la prevención es lo que más nos debe llamar, porque la prevención implica, y mucho más con niños y adolescentes, que no surjan los problemas. Y este trabajo tiene una fuerte labor de promoción de salud mental, de preparar a las familias para que, dado que es un grupo poblacional que depende mucho de la preparación de sus cuidadores, no solamente la familia, los gremios profesionales también tenemos que ponernos a tono con todo esto. Por ejemplo, la escuela, que es una institución que recibe demandas de cómo también la enseñanza que sea respetuosa. En fin, es un redimensionamiento que tenemos que hacer, porque también se nos junta, Raquel, que es un contexto de país donde hay una actualización de las normas jurídicas relacionadas con darle un tratamiento al niño como sujeto de derecho, y por eso también fue favorable las condiciones que se dieron, en el sentido de que el enseñar a la familia qué cosa es los derechos del niño puede resultar un poquito más distante desde quizás el lenguaje jurídico, pero cuando se lo aterrizamos a cómo ver eso en la interacción cotidiana con los niños y qué significa cada derecho en la práctica y cómo tú lo vulneras o lo favoreces y lo enseñas para que ellos mismos puedan tener una participación plena, prepararse para esa participación plena, porque no va a ser desde que son pequeños, sino poco a poco su capacidad de poder ejercitar esos derechos, y todo eso se combinó y realmente nos quedamos ya como crianza respetuosa, y ya vamos para 6 años ahora mismo en marzo, que no hemos dejado de trabajar, de asistir, de acompañar todo este tiempo a las familias. Realmente es una suerte inmensa para nosotros contar con el privilegio de poder ayudar a nuestro país, a nuestras familias, y por ahí llegar a nuestros niños y adolescentes, que es nuestro bien. Y al programa, a ti, a la dirección, a todo el equipo, les agradezco mucho que siempre nos brindan estos espacios, que es parte de la labor para llegar a la familia, que lo agradece muchísimo. Yo siempre comento con la doctora lo que les decía al inicio, que a mí me duele haber estado como que muy segura de la crianza de mi hijo, de que esto era así, era asado, abuela lo hacía así,
mi padre, mi madre lo hacía así, y que yo siento que porque es una nueva generación, claro, tiene necesidad, que bueno, doctora, ¿por qué usted cree que aparece esta necesidad de la crianza no es única, no voy a repetir prototipos, necesito un acompañamiento, preguntar? Hay quien dice que es porque hay envejecimiento, menos niños, luego porque los padres de ahora ya son los de los 80, con otras formaciones, con otras necesidades. ¿Por qué aparece eso que, por ejemplo, en mi generación no lo había? Yo te decía, siempre te lo digo porque siempre estás culposa y te digo, no, tú fuiste una madre excelente y tu hijo no sintió eso que tú dices ahora, yo tenía que haber hecho esto o aquello, porque definitivamente la crianza, igual que todas las cosas, están ligadas al momento que se vive, a la historia, el código de familia que se derogó cuando apareció el nuevo en el 2023, 23 o 22, a ver si cometo un error histórico, bueno, creo que fue en el 22. Ese código, el anterior, el del 75, tenía puesto en sus artículos que la familia podía moderar la conducta de los niños con determinados métodos, que quedaba casi implícito, claro, que podíamos ser un poquito rigurosos más allá de lo que hoy ya está totalmente desvirtuado, y es que era normal a la luz de el momento que se vivía, pero hoy se sabe que no deja nada positivo violentar a los niños de ninguna manera, y es otro el lenguaje, completamente diferente. Pero hay cambios también sociológicos, y hoy las generaciones de padres están también viendo la crianza ligada al propio desarrollo del individuo, es decir, la maternidad y la paternidad como espacios de desarrollo personal, de nutrirse personalmente, de disfrutar de una manera que no fue la que las generaciones anteriores de padres tuvieron, más volcados a otras esferas de desarrollo, incluso de demandas sociales, políticas, y menos centrados en la familia y en cómo ese espacio de interacción en la crianza, cuando lo disfrutas a fondo, te reconforta humanamente de una manera inmensa. Entonces, todos esos cambios, y también el llamado de organizaciones como UNICEF y la Convención de los Derechos del Niño, que está pidiendo y fundamentando por qué es necesario ir cambiando la mentalidad y entenderlo, porque no es que yo quiera solamente lograrlo, sino prepararme y entenderlo, porque un trabajo humano inmenso tenemos que hacer en desmontar. O sea, fíjate, no es ni siquiera aprender a hacerlo de otro modo, es que tienes que desaprender, porque hay cosas que están muy bien ya centradas en nuestra subjetividad, que hay que poner el foco consciente, y ese es el trabajo que hacemos en crianza, porque además los padres que quieren de verdad hacerlo te piden y te insisten y nos demandan que hay que trabajar en ellos mismos y que le demos esa asistencia, porque no basta que yo no quiera violentar, es que como yo tengo la paciencia para no violentar, los recursos para el autocontrol, entender que es una necesidad del momento y no una malcriadez del niño, que así fue como yo me lo aprendí, es decir, lleva un trabajo, y tampoco caer en, como siempre digo, que el niño, que se caotice la educación y que el niño haga y mande y disponga, y que nosotros perdamos el papel rector de conducir, de estar guiando todo el tiempo el desarrollo, porque eso nos toca, porque son inmaduros, eso no lo podemos negar, o sea, sujetos del desarrollo, partícipes y todo eso, pero están en formación y desarrollo los que tenemos la madurez, y tenemos que guiar todo eso con todos los retos que implica, somos nosotros. Este nacimiento hace 6 años del proyecto, con esta fuerza a través y hay que destacar WhatsApp, hay que destacar Internet, luego aparecieron las publicaciones, el COVID estaba allí. Y usted dijo que este tipo de cuestión a quien más daño hace a los niños y a los adolescentes en la casa. Estos fenómenos sociales, de salud, hacen daño. Hoy por hoy estamos viendo también un fenómeno en el que, por ejemplo, hay bastantes horas sin electricidad. Y esto también repercute en los niños y en los adolescentes. Y entonces quisiera también que en un momento como este, en que además ya a partir de no podemos ir aquí, no podemos hacer esto, en fin, cómo lograr ese bienestar psicológico en casa, a pesar de todo lo que está pasando, porque sentimos que a ellos les va a hacer mucho más daño que a nosotros. Voy a aprovecharme de sus conocimientos, claro, y también de los profesores que llegan ahora, jóvenes profesores de la Facultad de Psicología, que creo que desde alumnos, ¿verdad? Sí. Desde que estaban estudiando ya les interesaba muchísimo este tema de la crianza respetuosa, investigaron, no sé si sus tesis, ahora usted me contará, tuvieron que ver con ello, y hacen una labor hermosa, no solamente en La Habana, sino también en otras provincias cuando han podido ir. En breve van a conocerlos, porque ahora los quiero dejar con detalles.
Pues sí, regreso a este tema de crianza respetuosa. Agradezco muchísimo a la profesora Roxana Castellano que haya sumado hoy a nuestro programa estos dos jóvenes profesores de la Facultad de Psicología, Susana Díaz Orama y Luis Ángel González Concepción, que también pertenecen al proyecto Crianza Respetuosa. Luis Ángel viene orgulloso con el PIN. No, les agradezco mucho que hayan traído todos estos elementos, porque eso habla de cuánto ha crecido, cuántas otras instituciones, cuántas otras familias apoyan este proyecto, que repito, en 6 años ha logrado muchísimo. Entre esos logros creo que están ustedes. Muchachos, ¿cuáles han sido sus vivencias en este proyecto de crianza respetuosa? Bueno, en mi caso yo, la primera, bueno, como hablaba de los inicios y esas cosas, al principio me vinculé con Aurora, que es la un beso grande, que es la madre Aurora, que sí. es la madre de dos, y le agradezco mucho haberme insertado en la psicología infantil y después hacer el nexo con la profe Roxana, con quien hemos seguido igual en formación. Entonces, en primera instancia, nosotros estuvimos vinculados a la psicología infantil antes de que existiera el proyecto Crianza Respetuosa. En el auge mayor que tuvo el proyecto en la COVID, no formábamos todavía parte del núcleo porque estábamos como estudiantes, pero sí estuvimos aprendiendo de lo que veíamos en el grupo, de lo que se hacía, y luego posteriormente entonces nos incorporamos. Pero sin duda ha sido un espacio de formación para nosotros, desde los espacios virtuales, presenciales, desde el poder hacer directamente con las familias, y en los espacios docentes también, porque como también somos profesores y estamos en la misma asignatura, pues también es como por todos lados nos aprendemos, nos interinfluimos y nos apoyamos. Qué bien. ¿Y tu experiencia, Luis? Bueno, Ángel. yo empecé la carrera y tuve la oportunidad justamente de coincidir con la profe, fue mi tutora de un trabajo metodológico en primer año, y bueno, empecé a conectar justamente con esa pasión que tengo con respecto a los niños, con generar su bienestar, querer su bienestar, y poco a poco propiciando que se sientan lo mejor posible, al igual que con sus cuidadores. Entonces, después llegó el COVID, todavía estamos avanzando, tuvimos un recorrido por otros momentos, pero al regresar, bueno, justamente hice notar mi interés a la profe y enseguida ella me adoptó y ahí estuvimos, y Crianza Respetuosa ha formado parte de nuestro desempeño durante todo ese momento. Incluso desde estudiantes ya formábamos parte del proyecto, incluso desde un rol bastante fuerte en ese sentido, porque todavía está en el auge del COVID, estábamos saliendo y había mucha demanda en los grupos, y nosotros ahí con el entrenamiento constante de la profe estuvimos ahí todo el tiempo. Y entonces leían los grupos esos grupos de WhatsApp de esos primeros años, eran interesantísimos. Los leían ustedes, eran grandísimos. Los oíamos. Me contabas que había uno y iba a abrir 3 más, ¿no? Sí, empezamos por uno y en 2 semanas eran 4 llenos completos, y era el día entero realmente de las familias que están, muchas familias, porque es que hay que decir que la comunidad de padres, hoy yo siento, y ya hablamos de comunidad crianza respetuosa en Cuba, ya es un concepto que se ha irradiado a otros proyectos, pero el hecho de que hay una comunidad que se define activista de la crianza respetuosa de padres, eso es una maravilla, porque como psicólogos nosotros explicamos muchas cosas, guiamos, recomendamos, pero cuando el padre dice en el grupo, en la sesión de trabajo, esto lo hice y le agregué esto y me resultó esto, y a veces nosotros todavía no hemos llegado al grupo porque por la dinámica del día no hemos visto el comentario, y hay una mamá, otra mamá que le está diciendo, ya eso lo hemos hablado aquí lo que se hace, y ya está haciendo el activismo, como que ya está formado, ya entiende desde otros derroteros cómo criar, y eso es una maravilla porque convence mucho más, incluso cuando se le agrega. Es como cuando uno dice, yo no voy a un restaurante si alguien no me dice que está muy bueno, porque es que esa experiencia de alguien que fue, y nosotros hoy cuando hacemos encuestas, la mayoría de las personas llegan porque alguien más le dice, entra, que te va a dar resultado. Yo digo, eso es como el restaurante recomendado, porque hay alguien que lo ha vivido y dice, me ha servido, ha sido bueno, y eso también lo quiero agradecer, porque son padres que se sienten empoderados en defender la crianza respetuosa, y eso es maravilloso para nuestros niños. Ustedes tienen mucho cuidado, por ejemplo, Luis Ángel no dijo padres, dijo cuidadores. Y aquí quiere regresar a la abuela. En esos grupos escriben también abuelos, abuelas, abuelos, abuelas, tías, incluso vecinos. ¿Cómo es
esa compenetración de los mayores en el Sí, grupo. ha habido varios, sí, hay muchos, sobre todo abuelos que se vinculan, particularmente también tíos o a veces personas que han quedado a cargo de niños, porque sabemos que con la emigración o situaciones puntuales, los niños han estado a cargo de que los que no eran, bueno, los padres, que la típica familia que pensamos que existe, pero hoy hablamos de que existe diversidad de familias. Entonces, sin dudas, es muy bonito cuando eso pasa o cuando vienen a la consulta y a veces es una persona a la que citas, porque es la que te ha pedido la consulta, y vienen más padres a la consulta espontáneamente. Estás hablando de la consulta digital. Sí, bueno, sí, o presencial en este caso, pero digital también de alguna ¿Presencial manera. tienen consultas presenciales? Sí. Eso no lo centro, sabía. en el centro. Sí, nosotros tenemos. En el centro de aquí, de el cerca de la 19, escuela de baile del sí. I-19. Sí. Ahí vamos a decir el nombre del centro, por favor. Centro de Estudio de Bienestar Psicológico, CEPSI, por sus siglas, antiguo COA, muchas personas lo conocen como COA, tuvo un cambio de denominación. Es que este trabajo se hace de prevención, de promoción y de orientación y consejería. Cuando detectamos que la demanda requiere una acción de intervención presencial, entonces ahí están nuestras consultas. Barremos todas las áreas de entrada para la ayuda a la familia y al niño, que es el principal depositario. Yo quería agregar que las abuelas, es muy hermoso que hoy tenemos muchas abuelas que son quienes están llamando a sus hijos jóvenes a que se incorporen desde ese rol que planteas tú mucho, que es de estarse repensando su propia crianza, y los traen y nos dicen, yo quiero que mi hija y mi hijo oigan esto porque no lo están haciendo bien, y ellas vienen de otro esquema, y sin embargo esa es una experiencia muy bonita que Entonces tienen la experiencia de Yo consulta. lo veo como una oportunidad porque justamente en la consulta vienen solamente los cuidadores principales del niño, pero en la virtualidad justamente lo que queremos promover es una cultura de la crianza basada en el respeto, en los derechos del niño, en la comunicación, y si todas las personas alrededor de ese niño se implican, quieren estar ahí, los vecinos, los abuelos, los tíos, todos son bienvenidos y podemos escucharlos. Incluso a veces lo que sucede es que tenemos una abuela, justamente, como decía la profe, promoviendo ese estilo de crianza que invita a otras abuelas a entrar, a otros vecinos, y puede estar la maestra de mi niño, por supuesto, puede entrar. De hecho, tenemos un espacio también dedicado ahora a enseñanza respetuosa, justamente para todos aquellos cuidadores que trabajan directamente con los niños y que tienen que tener conocimientos al respecto. Qué bien, qué movimiento interesante, Sí, bueno, y qué difícil la psicología infantil, porque la psicología con los adultos, uno está solo ahí delante de ellos y les cuenta, pero ellos tienen más pacientes, tienen al niño o a la niña o al adolescente, al papá, a la mamá, a la abuela. esa es la clase número 1 de clínica infantil. Exactamente, y todos queriendo su bienestar psicológico, pero cómo inciden en ellos. Cuando regrese, a propósito de este último volumen, la felicito. La felicito por este segundo libro, el primero súper útil, me imagino que el segundo también. Vamos a conversar sobre esos tips que quiero que me den, decir, qué hacer en estos momentos con nuestros niños, niñas y adolescentes en casa, para su bienestar psicológico y los fenómenos que estamos pasando socialmente, económicamente. Podemos hacerlo. Claro. Perfecto, ese será nuestro próximo tema de conversación. Ahora les recuerdo que pueden preguntar a los doctores en ciencias psicológicas, y ya llegarán a ser doctores. Hay que estudiar muchísimo lo que deseen sobre este tema de hoy de crianza respetuosa. Los dejo ahora con Leiber Gómez y las noticias culturales. Les reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de miércoles. Tiempo ya para nuestro segmento de noticias culturales, y estoy feliz de que hoy llegue hasta nuestro espacio un joven diseñador escénico que viene a contarnos de una excelente propuesta teatral que se estrena el próximo viernes. Bienvenido entonces, Lisnel Reyes. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerte, amigo, en el espacio, sobre todo para que nos cuentes un poco de ese trabajo que has estado desarrollando en torno a esta obra de teatro y también de lo que está sucediendo a partir, como decía, del próximo viernes a las 2 de la tarde, viernes, sábado y domingo, en la Sala Llaurado del Beado Capitalino. Bienvenido de Tarde en Casa. Exacto. Gracias, buenas tardes.
Bueno, nada, estaremos estrenando una versión, o sea, se presenta de esa manera, una versión dramatúrgica de la adaptación libre del cuento Los dos ruiseñores que hizo Martí hacia el cuento Los dos ruiseñores de Hans Christian Andersen. O sea, es una versión de la versión de la versión para teatro. Esta versión la hizo el mismo director, Ariel Bouza, director general de Teatro Pálpito, del proyecto Teatro Pálpito, y director de esta obra específicamente. Es una puesta en escena para toda la familia, donde está enfocada directamente, el cuento se contextualiza al contexto histórico actual de nuestra Cuba, y se tocan muchísimos puntos y muchísimos GIF de la sociedad actual y lo que estamos viviendo actualmente. El diseño precisamente está enfatizado en trabajar entre lo realista y lo sugerente. O sea, tanto en el diseño de vestuario como en el diseño de iluminación y el de escenografía. El diseño de vestuario específicamente se trabajó con trajes típicos chinos imperiales, sobre todo tipo de hanfu y según cada uno de los personajes y la psicología de los personajes. Intervenido en los vestuarios hay muchos elementos entonces de nuestra identidad cultural y nacional. Claro. O sea, todo eso lo tuviste que tenerlo en cuenta para poder... Sí, según la psicología del personaje y la intención de por dónde va dramatúrgicamente la obra. Luego, en la escenografía, que la estuvimos realizando con parte del equipo de estudiantes de LISA, yo soy profesor de LISA también, y estuvimos realizándola como una clase, una masterclass, donde se incorporaron todos estos estudiantes que estamos realizando los talleres ahora en las clases y los talleres en Yaurado, y hicimos todo el montaje escenográfico con ellos, igual el montaje de luces que lo estuvimos realizando ayer, estaban involucrados todos estos estudiantes, o sea, que pudimos no solo dejar la obra como un proceso normal y común que siempre se hace a la hora de entrar al teatro, sino de involucrarlo también con el Instituto Superior de Arte. Sí, muchas veces en las horas de teatro, a medida que van avanzando en el tiempo, que aparecen nuevas presentaciones, hay cambios, incluso a veces en el guión, los actores. Pasa también con el diseño escénico, a veces se te ocurren cosas después de haber estrenado la obra. Pasa siempre. Sí. Me pasó, yo no solo trabajo con esto, sino también en Teatro del Público he hecho muchos diseños, muchos montajes. Caso de Yarini, por ejemplo. Requiem por Yarini, Sabueso de los Vázquez, muchísimas, todas las últimas producciones de Teatro Público. Y lo que pasa es que las condiciones del espacio te cambian. Claro. Y si tienes que adaptar completamente, te cambia el equipamiento, te cambia todo y tienes que adaptar todo en función al espacio cuando lo mueves de teatro. Claro, una obra como hablabas, Requiem por Yarini, que lleva tantos personajes, que hay tanto movimiento en escena, me imagino que también sea un trabajo increíble. Fue un reto hacerlo en el Festival de Camagüey, el último festival. Bueno, pues recordamos ya, porque prácticamente se nos acaba el tiempo de entrevista, recordamos entonces la invitación. Sería viernes y sábado y domingo, ¿verdad? Exacto, 2 de la tarde en la sala Adolfo Yaurado. Claro. Y bueno, a usted ya sabe, no se pierda esta oportunidad porque, como decíamos, es una obra pensada para toda la familia. Así que pueden llevar los niños, adolescentes, jóvenes. Los adultos de casa pueden disfrutar de la misma desde la sala Yaurado. Felicidades por el trabajo que has desarrollado para esta obra y también por los próximos retos que seguro estarán llegando para ti y para el resto de los artistas que te acompañaron en esta hermosa obra que estaremos disfrutando a partir del próximo viernes. Usted no se vaya. Siga con nosotros, estamos en vivo hasta las 7, así que ahora siga con Raquel y sus invitados. Yo regreso en solo minutos de Tarde en Casa. Pues sí, aquí estaba revisando
por arriba, Roxane. Felicidades. Felicidades, bueno, ya el que se sumó ahora, sepa que estamos hablando de crianza respetuosa de las 6 de la tarde con la doctora en Ciencias Psicológicas Roxane Castellano, autora de este volumen, también de este. Se sumaron Susana y Luis Ángel, profesores también de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y que desde el inicio están en este proyecto de crianza respetuosa. Cuando comenzaron, no habían estos materiales. Este que no lo conocía, ¿cuándo ha sido su publicación, Roxane? Veo que tienen el pin, que tienen los aretes. ¿Cómo ha ido surgiendo todo esto? La alianza con UNICEF Cuba realmente ha sido fundamental en todo, porque el proyecto lleva y es necesario una identidad, y ellos nos han ayudado desde el inicio, desde la identidad, el logo, las cápsulas, que son medios, insumos para poder divulgar todos estos conceptos y llegar a la familia, los libros, el programa Crianza Respetuosa que estamos haciendo. Este es en nuestro canal, en el canal educativo. Exacto, sí, que ahí, bueno, salen todos los insumos, pero ya ahí sí no es el UNICEF, sino el canal quien nos está apoyando directamente, aunque indirectamente siempre están todas estas cuestiones que también las llevamos ahí y tal. Y es que hubo una producción muy grande en pandemia, cuando empezamos, de muchos textos para apoyar, porque teníamos que usar los espacios virtuales todo el tiempo, y se fueron acumulando. Y UNICEF lo que nos permitió fue llevarlo a edición. Tanto la tenemos, Raquel, estos son libros que siempre se dan gratis en las actividades presenciales que hacemos, porque están totalmente financiados por UNICEF, completicos es que son lindísimos, ¿no? Son preciosos. En cómo los editan y los preparan, siempre, de verdad que es una maravilla contar con esto me encanta, porque a cualquiera le llamamos hiperactivo. Ajá. Y esto es algo que debe explicar muy bien el libro, que es material también de estudios, me imagino, claro, para la facultad. Felicidades, muchas felicidades. Bueno, desde todo este proyecto, que como ya ven es profundo, ha tenido en cuenta a los padres y a las madres cubanos, a los cuidadores, como dicen ellos, porque están entre las abuelas, las tías, las amigas de las abuelas, las amigas de las tías. Yo pienso que en Cuba la amistad ha creado también redes, y cuando hay niños, con este envejecimiento poblacional, es el niño de todas las tías. Así y de todos. Entonces yo quisiera aprovechar todo esto para que hablaran con nuestros amigos que están siguiendo el programa, qué hacer en estos momentos que está viviendo nuestro país para el bienestar psicológico de niños y jóvenes en casa. Yo creo, yo creo que es muy importante que pongamos el foco en la vulnerabilidad, que, insisto, aunque digamos que no son frágiles porque pueden participar mucho más de lo que lo hacen, sí son vulnerables porque dependen de los adultos que los crían, incluso para sentirse seguros, tranquilos, serenos, y mucha de la ansiedad que puede manejar un niño, de la preocupación, de los temores, es espejo, reflejo del estado de los cuidadores. Entonces, a veces, yo le digo a los adultos, a veces te va a ayudar porque poniendo el foco en él vas a buscar maneras de buscar autocontrol, porque la situación es tensa, genera malestares, estrés, eso es un hecho, eso no, ninguna psicología va a decir tú puedes estar ajeno a todo eso y estar bien, no, sí, es inevitable porque se meten todas las aristas de la vida y nos va dejando esos malestares, pero cuando somos conscientes de eso y buscamos los recursos para, con independencia de que no vamos a poder estar 100% bien, pero trabajamos en nosotros, vamos a tener un efecto de un impacto en los niños, que entonces cuando lo estamos haciendo desde ellos, porque a lo mejor desde mí no me doy cuenta ni le doy suficiente importancia, mejoro yo también en el proceso de buscar la ayuda para mí, pero para ellos es muy importante. Recién el sábado estuvimos en una actividad en el Parque La Isla Verde, una invitación de la guardería La Isla de los Niños, que llegaron un grupo de padres donde estuvimos hablando de ese tema, justamente. Y yo les decía, los niños pequeños, de primera infancia y hasta escolares pequeños, son el reflejo total de los adultos, del ambiente familiar. O sea, de un niño pequeño, hoy nos comentaban las educadoras de la guardería que se va la luz en la guardería a plena luz y gritan, ¡se fue la luz! Y el terror, el pánico porque se fue la luz a plena luz, que no les cambia, no les genera ningún impacto, porque es simplemente que el sentido que tiene para ellos cuando en la casa todo el mundo grita se fue la luz, que es porque se me afectó la vida cotidiana, pero no porque va a pasar otra cosa. Para ellos es
una madre y un padre que le están mostrando preocupación, y el sentido que cala para el niño, que coge para el niño, no es se fue la luz, es mis pilares de seguridad están mal, algo grave aquí pasa. O sea, los niños pequeños son eco de eso y no tiene significado, entonces tú no te das cuenta, para ti es que se fue la luz, que se te quedó el lavado a la mitad, que se te quedó la comida a la mitad, pero para ellos es ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa que está así? ¿Qué pasa que y el impacto es mayor porque son el reflejo de cómo estás tú de otra manera. Ya más grandes es diferente porque ellos sí saben qué es la electricidad y saben cuánto les afecta a ellos mismos y en todas las cuestiones, pero igual el espíritu de la familia en relación con esa contingencia, cómo lo conversas, qué estrategias de comunicación llevas, cuánto le echas más leña al fuego o le quitas, eso también, indudablemente, hasta con los adolescentes, tiene su nivel de impacto. Ahí ya sí con veracidad, ¿no? Porque ahí no le vas a decir, no ha pasado nada, tranquilo, lo están viendo y lo están sufriendo igual, pero hay siempre un influjo positivo que tú puedes transmitir que muchas veces se nos olvida. Por eso la invitación es trabajar en nosotros para tener más claro todo. ¿Qué me dicen Susana y Luis Ángel? Yo considero dos aspectos específicos. Uno tiene que ver con lo que hablaba la profe, con la posibilidad de poder, de lo difícil que vivimos hoy. Si además nosotros lo enfrentamos difícil, pues indudablemente estamos en el mismo círculo. Entonces los niños muchas veces son una invitación a que hagamos las cosas diferentes y a que nos pensemos que bueno, se fue la luz, pero ya que ahora mismo no podemos hacer lo que teníamos planificado hacer, pues ahora nos podemos poner a jugar, a bailar, a cantar, a hacer otra cosa que nos alimente a nosotros. Y los niños son muchas veces una invitación para eso. Yo no vivo con mis sobrinos, pero a veces lo tenemos en la casa y no es solo la vivencia. ¿Cuántos años tienes? Tienes 6. Oh, ya no es solo, sí, no es solo la vivencia profesional del trabajo que hacemos, sino que cuando muchas de estas cosas uno las ve de manera linda, familiar y espontánea, uno se recuerda de que ellos son una invitación para nosotros mismos a enfrentar estos aspectos de manera diferente. Sí. Y otro aspecto que yo considero que en ocasiones la familia, como se va la luz, quieren apresurar todas las actividades que el niño tiene que hacer, ahora tienes que hacer la tarea, bañarte, y entonces el niño está muy irritado, dicen, es que no me hace caso, no quiere hacer lo que le digo, ya se va a ir la luz. Y sí, indudablemente tenemos que llevar un aspecto con el otro, pero tenemos que entender que no podemos presionar sus ritmos psicológicos por algo que no depende de él. Por tanto, articular entre comprender sus espacios, ver cómo hacemos, pero el niño no puede ser que desde que llega de la escuela tiene una detrás de otra, presiones y actividades porque se va a ir la luz, que además ni sabemos si se va a ir en el horario que pensábamos. Así hay que ir al niño, escuchar cómo está vivenciando la situación, qué está pensando sobre eso, validar su emoción, porque hablar ellos con él, también, claro, por supuesto, es muy importante que los niños porque ya los más grandes dicen, no se va a la escuela, no se va a la escuela, a veces rompen disciplinas que uno ha colocado para su mejor crianza, bueno, pero ahora no se hace tal cosa. Claro, hablar con ellos. Eso siempre va a tener un matiz donde el adulto poco a poco va a filtrar esa información que recibe del niño. Pero hay que ir a ellos y escucharlos. Incluso a veces aprendemos muchísimo de los niños con las ideas que tienen, que nosotros como adultos a veces estamos justamente pensando en todo lo que hay que hacer y el niño nos saca justamente de ese momento y se genera una conexión maravillosa con la interacción. Incluso yo creo que es muy importante que los niños estén al margen de lo que está aconteciendo, pero por supuesto eso siempre va a tener sus filtros, pero hay que ayudarlos a entender eso, cómo se está sintiendo, y eso es importante, siempre desde el adulto que por supuesto lo filtre en ese sentido. Gracias, Luisa. Gracias, profesora. Quédese que luego voy a trasladar algunas preguntas de los amigos que nos están viendo. Gracias a todos los que están en sintonía con nuestro espacio, que ahora continúa con Leiber Gómez y sus invitados. Así es, Raquel, regreso a nuestro set de noticias culturales para compartir con mi siguiente invitada. Decía que estaba muy feliz de que regresara a la revista la maestra Ivette Betancourt, destacada soprano, quien queremos muchísimo y admiramos, y que una vez más llega hasta nuestro set para invitarnos a una excelente presentación. Bienvenida, maestra, un gusto que esté nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar siempre en esta revista tan agradable para la familia cubana. Qué bueno que sea de esa manera, que se sienta bien siempre en nuestro espacio, es nuestro deseo también. La presentación en cuestión será el próximo viernes desde un espacio que
siempre digo que es un espacio mágico porque alberga lo mejor de nuestra cultura, nuestra música, que es el Museo de la Música aquí en La Habana. Así es, la sala Gisela Hernández en este momento es una de las mejores salas que tenemos en la capital, con buenas condiciones acústicas, con un buen instrumento, un piano bueno y recursos humanos maravillosos. Le quiero mandar un saludo al personal de la sala Gisela Hernández, Ramos, que es el productor, dar las gracias siempre a la maestra Sonia, la directora, que es Sonia Pérez Casola, que siempre nos acoge todos nuestros proyectos con muchísimo entusiasmo. Qué bueno, maestra. Yo prometía en la presentación preguntarle sobre el repertorio, si hay algún invitado, qué estará pasando exactamente el viernes allí. Bueno, siempre me gusta defender la música lírica cubana, gracias a las enseñanzas de mi maestra María Eugenia Barrios. Siempre la lírica cubana es algo que debe estar presente en todos los repertorios, en todos los conciertos o en todos los que se pueda. Y en esta ocasión he querido hacer un recorrido por el siglo XX cubano. Qué bien. Con 3 compositores, con la selección de 3 compositores. Y tengo un invitado especial, es un amigo que no estudió en Cuba, cubano, de pura cepa, pero bueno, tuvo la oportunidad de formarse fuera, pero está viniendo y está viviendo aquí e integrándose con nosotros en muchísimos proyectos también en la universidad, y es el bajo barítono Antoine Kessel, que tiene una voz fabulosa. De verdad los invito a que vayan a escucharlo, y él va a interpretar unos cuantos líder de Sánchez de Fuente. Qué bien. Y digo líder porque bueno, es el estilo posromántico de la canción europea traído a la lírica cubana de esa época. Y después estaré interpretando una compositora cubana que lleva el nombre de la sala, Gisela Hernández, con una selección maravillosa, alrededor de 8 o 9 de sus canciones, de sus 2 álbumes, que son poesías fantásticas, son algunas microformas, pero tan bien logradas, con tanta unidad, que son obras que te dejan así de verdad el espíritu muy alto. Y para terminar, estaremos con música cubana también de los años 20, 30, el compositor Alejandro García Caturla, un renovador. Un clásico, sin duda. Sí, y bueno, que yo tuve la oportunidad de grabar esa música maravillosa y la quiero seguir poniendo en concierto para que las jóvenes generaciones la puedan conocer, escuchar. Y terminaremos con los poemas afrocubanos de Alejandro García Caturla con textos de Alejo Carpentier, que son obras potentísimas, súper fuertes. Qué bien, será sin duda un regalo musical para todas las personas que puedan acudir el viernes Perdóname, al museo. Importante Sí. que no es porque se me olvida, sino porque estaba tratando de hilvanar el discurso. La maestra Vilma Garriga será nuestro soporte instrumental, acompañándonos al piano con su magistral ejecución, como siempre. Qué bueno. Maestra, será a las 3 de la tarde, ¿verdad? A el las concierto? 3 de la tarde en el Museo Prado y Capdevila, en la sala Gisela Hernández. El próximo viernes, reiteramos. El próximo viernes. Ahí está, sin duda es un regalo musical, ya decía, un concierto de lujo que usted no se puede perder. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por regalarnos su talento y poder tener la suerte de llegarnos hasta el museo y disfrutar entonces de esa presentación que ya adelantábamos. Será única y una invitación desde la revista que usted no se la pierda. Éxitos, maestra. Muchísimas gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros. Prácticamente se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos oportunidad para compartir saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. De Tarde en Casa. Gracias a todos los que están en sintonía con la revista. Hay una pregunta que se repite en varias personas y está relacionada con la literatura, profesora. Que dónde pueden encontrar los libros, que si existen digital. Sí, así, igualitos en esa misma edición, en ese formato, están digitales en el canal de Crianza Respetuosa en Telegram, que siempre decimos, nosotros estamos en todas las redes, pero la base de operaciones donde está el grupo y está el canal donde se ponen más insumos, está en Telegram. Y ahí, poniendo la Crianza Respetuosa, nos identifican por el logo, entran. Lo digo porque hay otros proyectos de Crianza Respetuosa del mundo que les puede salir, pero ahí nos tienen que buscar por el logo
y entran... Pero el logo, no, el se está enseñando el logotipo de los aretes. ¿Cómo que Sí. se llama el artesano? Odi. Por Pero- Odi, ella está enseñando. Sí, usted es así, profe, yo pensé Sí, que tiene no me que oír. entendía, No, el logo, obra lo de Odi. identifica, y ahí están los 2 libros en formato digital. En las actividades presenciales siempre los llevamos y los damos gratuitamente. Entonces se pueden a través de Instagram. Entran y los bajan de ahí Y directo. de- Y también nos los pueden, a veces nos los piden en Facebook y se los ponemos el enlace para que lleguen más fácil. Ay, qué Ahí está. bien. Bueno, pues graben eso porque es muy valioso. Si lo tienen en su móvil, lo revisa cada rato, porque a veces hay que volverlos a leer, interpretarlos. A veces se interpreta de una forma, depende como usted esté, mamá y papá, y otras No, se y que son interpreta. temas que se tratan toda la etapa. Entonces, a veces lo lees cuando el niño tiene 4 años y no le das mucha atención a qué pasa cuando entra en la adolescencia. Entonces, lo vuelves a releer y vas viendo cómo ese mismo tema tiene Aquí hay una diferentes- pregunta de adolescencia, pero dale, Sí, saluda. pues, Marcela. hazla, ¿No? sí. Que sí, pues. Bueno, es que me da risa porque es una mamá, Aleida Suárez, que dice que si ella puede entrar al proyecto de crianza respetuosa con su hija de 12 años. Claro, de todas las edades. Como queriendo decir, está muy grande para... No, para nada. No. Y los niños van a agradecer mucho si hay replanteamientos en la crianza y explicárselos por qué y darles participación. Sí, claro, excelente. Bienvenida, que se nos sume. Qué bien. Sí, Raquel, quiero saludar a buenos amigos que se han estado comunicando, como Tamara Soler, que nos escribe desde el Vedado, también Ramón Sánchez reportaba sintonía, Elsa Vargas nos escribía a través de Facebook, Javier Suárez, quien mencionaba al inicio, también René Cruzé, Gracias, Alexander Javier. también se comunicaba, Eulalia González nos escribe, Betty Silva, que es de Las Fieles, y también otro buen amigo que se llama Joandro Ábalos en la capital. Elizabeth también reportaba sintonía. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones que hay aquí, doctora. Muchísimas felicitaciones Gracias. por el proyecto Crianza Respetuosa, que llega en marzo a 6 años y que es un placer que siempre estén con nosotros. Y René, si usted sabe que esta es su casa. Gracias. Y gracias por traer también estos jóvenes profesores. Nosotros nos vemos mañana a las 6 en punto, que aquí para serle útil. ¿Lo tenemos todo o casi todo? Buenas tardes. Yo te daré mi Habana cuando tú llegues, mi malecón, mi acera y mi canción. Yo te daré 1000 cosas, sobre todo mi amor. Te llevaré en mi Habana a que tú vivas la poesía antigua del trovador, aquel que se fue cantando con su guitarra y su son. Quiero enseñarte, mi gente, mi paz, también el llanto de aquel que todavía esperándome está para que vaya con él.
de mis balcones, mi rumba, caracoles y mi tambor. Es la fiesta, mi Habana, que yo te quiero dar. Quiero enseñarte, mi gente, mi paz, también el llanto de aquel que todavía esperándome está para que vaya con él. Espacio que durante 10 años abrió las puertas al cine, concluye sus emisiones con un homenaje a su creador. La memoria de Armando Arencibia se convierte en legado y despedida. El viernes a las 8:35 de la noche, Te invito al cine. ¿Sabías que lavarse las manos frecuentemente y con agua y jabón previene que adquieras enfermedades diarreicas, infecciones, reacciones en la piel y, sobre todo, salva vidas? Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Color cubano. No hay una política cultural para el sector estatal y otra para el privado. En ambos sectores tiene que promoverse, defenderse y darse el espacio a quienes hacen el arte verdadero. Esto incluye al turismo, que debe constituirse en ventana al mundo de lo mejor de nuestra cultura. Es más, toca a las instituciones del turismo ser tan promotoras de la cultura como el Ministerio de Cultura. No se le puede ver como un adorno complemento para entretener. Es uno de los más poderosos atractivos de un país que suda cultura por todos sus poros. Asimismo deben potenciarse, fortalecerse, operar las relaciones entre la cultura y los medios, particularmente nuestra televisión, y las alianzas entre artistas, escritores y educadores. Para lograr consolidar todo esto, tenemos que acabar de fortalecer las industrias culturales. No priorizarlas es prescindir de una herramienta fundamental para hacer frente a la hegemonía neocolonizadora que avanza favorecida por una penetración cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.